Bienvenidos amigos del programa Hablemos de Torah Podcast. Mi nombre es Kiton Ben Yosef y en esta oportunidad me corresponde entregar el resumen de la Parashat Ashavua, la cual corresponde a Parashat Tzav, manda, ordena. Esta se encuentra en el Sefer Vaikra, libro de Levítico, y va desde el capítulo 6, versículo 8, hasta el capítulo 8, versículo 36. Y nuestra bendita y sagrada Torá comienza diciendo: Vaidaber Hashem el Moshe lemor. Habló así Adonai a Moshe: Tzav et Aharon ve et Vanav lemor. Da esta orden a Aarón y a sus hijos. Sot Torah haolahi. Esta es la ley del holocausto. Ala Mokda ala Mizbeach. El holocausto estará sobre el fuego encendido, sobre el altar. Kol halayla adaboker. Ve'esh hamizbeach tukat vo. Toda la noche hasta la mañana el fuego del altar arderá en él. De los diferentes temas que presenta esta porción semanal de estudio de la Torá, a saber, el Torat Korban Sebahim, la ley de los sacrificios, el Torat Mogdat Mizbahá, la ley del fuego sobre el altar, Ha'Isurei Achilat Dam Bachelev, la prohibición de consumir sangre y grasa animal, Torat Miluim, la ley de la consagración, entre otras. Me quiero detener en dos temas que me parece importante para abordar la reflexión y el resumen de esta parashá. No sin antes, me gustaría aclarar que la palabra Miluim, Rashi, dice que tanto el sacrificio de Miluim como el sacrificio de Shelamim son el mismo sacrificio, vale decir, sacrificio de agradecimiento, Korban Todá. De la palabra Korban se toman los traductores para traducirla como sacrificio, pero Korban en realidad significa acercamiento. Entonces este acercamiento a través del holocausto, del sacrificio animal, implicaba varias leyes. En total son 13 sacrificios. No los nombraremos todos, pero para tener en cuenta están relacionados con los atributos de misericordia del Santo Bendito. ¿Por qué Rashi dice que Miluim y Shelamim es el mismo sacrificio de agradecimiento, el Korban Todá? Es debido a que Miluim literalmente significa llenuras, y Shelamim, que viene de la palabra leshalem, completar, o shalom, que significa plenitud, paz, tienen el mismo significado. Miluim viene de malé, de llenar, y Miluim significa llenuras. Por lo tanto, Shelamim, que significa plenitudes, vienen a significar exactamente lo mismo. ¿Por qué esta relación entre Miluim y Shelamim? Porque es un concepto de agradecimiento. No implicaba una transgresión, sino más bien un agradecimiento al Eterno por algo que Él ya había efectuado anteriormente. Por ejemplo, haber salvado a una persona de un accidente, haberlo sanado de una enfermedad. En el caso de las mujeres, de haber tenido un buen parto. Hoy en día, este Korban
se traduce en el Birkat Agomel, la oración de agradecimiento que se realiza en cada sinagoga en el servicio de la tefilá de Shacharit. Para entender a cabalidad el concepto Miluim es necesario trasladarlo a nuestro tiempo presente. ¿Por qué este Miluim, este agradecimiento, tiene que ver con una consagración, con una plenitud, con una llenura? ¿Por qué esta plenitud, este concepto de agradecimiento, la persona que está completa, que siente plenitud, agradece? La persona que está miluim, que está llena, que tiene una llenura, agradece. La persona que está vacía por lo general no agradece. Esa es la idea que nos presenta el sacrificio de miluim o el Korban Shelamim. Korban Miluim, Korban Shelamim. Los traductores la traducen como la ley de consagración y se refieren a cuando el sacerdote, después de un proceso determinado de 7 días sin salir del Mishkan, para ejercer su servicio o oficio constante como sacerdote en el Mishkan, en el templo, en el sagrario, se llamaba la Torat Miluim, la ley de la consagración. Para entender este concepto es necesario trasladarlo al tiempo presente, porque hoy en día el término Miluim es referido a todos aquellos Hayalim, soldados de Sahal, del ejército de Israel, que habiendo cumplido su primera etapa de su servicio militar, al salir de ese cumplimiento quedan en calidad de reservistas, es decir, Miluim. Reservistas, ¿por qué? Porque ya están completos, ya fueron consagrados, ya son plenos, aptos, competentes. Por lo tanto, un soldado reservista, Hayalim Miluim, es un reservista con el concepto de Miluim, de agradecimiento, por cuanto prestó servicio al Estado de Israel en el ejército. Y respecto de ser competente, hay 2 temas en esta parashá que no dejan de llamarme la atención. La primera está relacionada con la palabra tzav, que significa ordena. Según el sabio Shimon Bar Yochai, a quien se le atribuye el Sefer HaZohar, comenta en el Masajet Kiddushim, en el Daf 29, la hoja 29, Amud Aleph, en el folio Aleph del Talmud Babli. Vayoter tzarich hakatuv lezares vemakom bo hezron kis. Cada vez que aparezca la palabra tzav, la escritura indica la necesidad de demandar el cumplimiento a través de una pérdida monetaria. ¿Qué quiere decir eso? Hezron kis, la pérdida monetaria. Que para sacrificar al Eterno era necesario comprar un animal apto para el holocausto, incluso si la persona estaba ofreciendo un Korban Miluim o un Korban Shelamim, un Korban Todá, un Korban de agradecimiento. Es decir, Tzav, ordena, implica en sí mismo una inversión de parte de la persona antes de llegar al cumplimiento. Por esta razón los rabinos dicen que para ser judío hay que tener dinero. Y no necesariamente en el sentido de ser millonario, sino en tener la mentalidad de alguien consagrado a su fe, invierta para dar cumplimiento a un determinado mandamiento. Por ejemplo, para dar cumplimiento al mandamiento que dice Ochtaftam al mesuzot vetejo villareja, y escribirás estas palabras sobre las mesuzot en tus casas y en tus portones, la persona necesariamente debe comprar una mezuzá, que es la caja que contiene las palabras descritas en la Torá, y un klaf kosher, que es el rollo apto donde serán escritas esas palabras. La persona no toma un plumón y escribe con el plumón en los dinteles de las puertas de sus casas. No, compra una mezuzá, compra un klaf kosher, cumple con el mandamiento de haber escrito las palabras sobre los dinteles
de las puertas de sus casas. Y a esto lo que se refiere a Rashi, Rabino Shlomo Isahaki, cuando entrega su opinión respecto de la palabra tzav. Ein zav la leshon zeruz miyad uledorot. Más que recibir una orden es el cumplimiento diligente en cada generación. Quiere decir que la Torá no te está mandando únicamente a cumplir, sino te está mandando a ser diligente, y no solamente tú, sino todas las generaciones. Teniendo todo lo anterior en cuenta, nos tomaremos, para comenzar el resumen de nuestra parashá, de la frase que dice: Haolá ala mugdá ala mizbeach. El sacrificio, Haolá, el sacrificio de ascensión, el korban olá, sacrificio de ascensión que se quemaba y subía como olor fragante al Eterno, al mogdá, arderá estará sobre lo que arde, al amizbeach, sobre el altar donde están los sebajim, los sacrificios. Cuando el estudioso toma el texto masorético, el estudioso sincero, diligente, aquel que busca al Eterno mediante el estudio de la Torá, podrá leer que la palabra mogdá se halla escrita con una mem zairá, es decir, una letra mem más pequeña que el resto, y que a diferencia de los textos yemenitas, leen mogdá con una mem regilá. Una mem regilá, es decir, una mem estándar, normal. Los textos masoretas, todos tienen esa letra mem de la palabra mogdá más pequeña que las demás letras, y a esa letra se llama mem zairá, una mem más pequeña. La palabra mogdá se escribe en el orden de mem, vav, kuf, dalet, hei, mogdá, y esta a su vez se ha interpretado como el centro del lugar donde se realiza el fuego. Según enseñan los rabinos, se dificulta dar una interpretación exacta de la palabra mogdá debido a que la misma se halla escrita una sola vez en todo el texto de la Torá. De hecho, para ser precisos, en el lenguaje académico, este tipo de fenómeno es descrito como apax legomenon, es decir, es una expresión que aparece tan solo una vez en un corpus determinado. A modo de información, la primera referencia exegética a esta palabra data del año 1654 y se halla descrita en el libro Anotaciones sobre el Antiguo y Nuevo Testamento, del comentarista anglicano John Trapp, uno de los principales comentaristas bíblicos de origen inglés. No deja de sorprender, sin embargo, el virtuosismo de los grandes sabios de nuestro pueblo. Tal es el caso del sabio Radak, Rabino David Kimhi, quien fuera uno de los principales gramáticos de las palabras de la Torá. Y en su obra Sefer HaShorshim, el libro de las raíces, señala lo siguiente: la palabra mogdá pertenece a la raíz yud kuf dalet, yakat, como se expresa en el Sefer Devarim, libro de Deuteronomio, capítulo 32, verso 22. Vatikad ad Sheol tachtit, y arderá hasta las profundidades del Sheol. Y nuevamente aparece en el libro del profeta Isaías, en el capítulo 10, versículo 16. Kivodó yekad yekod kikod esh. Su honor, su gloria, otros traducen su cuerpo, Kivodó, se encenderá como hoguera de fuego. La relación que hace Radak respecto de mogdá tiene relación con la raíz yakat, que viene del infinitivo likot, y lo visualiza en la palabra vatikad, y arderá, y en la palabra yekad yekod, y se encenderá. Ahí está, hay un énfasis, yekad yekod, se inflamará, se encenderá. Kikod esh, como hoguera de fuego. Entonces, concluye su explicación del siguiente modo:
Adicionalmente, no olvidemos la raíz del verbo en la frase descrita en esta parashá en el capítulo 6, versículo 9 de Levítico, de Vayikra. Vehaesh ala mizbeach tukad vo. El fuego del altar arderá en él. Nuevamente hace énfasis que a pesar de que la palabra mokad es escrita una sola vez en todo el texto de la Torá, por lo tanto se hace difícil interpretar el concepto de la misma, él hace referencia, viene de la raíz yakad, y por eso utiliza el término de Vayikra 6:9. Behaesh, y el fuego, al amizbeach, sobre el altar, tukad vo, arderá en él. Usando la palabra tukad, arder. A modo de conclusión, tanto el diccionario bíblico del año 1906, muy conocido entre exegetas rabínicos como evangélicos, cristianos, protestantes, el diccionario Brown Driver Briggs, léxico en hebreo e inglés del Antiguo Testamento, dice que Mogdá es literalmente hoguera, dado que hace referencia al centro del altar, del Mizbeach, donde se prendía el fuego. Y hay una rareza respecto al diccionario Strong, porque pese a que le otorga un número de concordancia, que es el 4169, se abstiene de dar una referencia u origen etimológica de la palabra. Por lo tanto, si queremos traducir la palabra Haolá a la Mogdá a la Mizbeach, el holocausto o sacrificio de ascensión, el Korban Olá, estará sobre la hoguera que está sobre el altar. Esa sería la mejor interpretación literal. La razón del por qué he intentado explicar brevemente esta palabra es porque la palabra Mogdá en sí misma, y gramaticalmente hablando, es una palabra activa, y que por el solo hecho de ser un verbo de 3 raíces, como vimos anteriormente, yakad, yud, kof, dalet, al comenzar con la letra mem, nos indica que el verbo pasa a ser un verbo activo. Por lo tanto, lo transforma a un sustantivo y le otorga acción continua y progresiva. ¿Qué significa esto? En términos sencillos, lo que provoca la acción. Vimos que la palabra Mogdá, según el diccionario Brown Driver Briggs, lo traduce como hoguera porque este proviene de la raíz yakad, que significa arderá, o él hará arder, cuyo verbo infinitivo es arder, likod. De manera que Mogdá es lo que hace arder. Este mismo ejemplo se explica en las palabras hashav, que es pensar. Por lo tanto, una machshavá es lo que provoca el pensamiento. Esto queda mucho más claro en el caso de la Shejiná, la presencia divina, que toma su forma del verbo shakan, significa morar. Y el lugar de esa morada viene a ser el Mishkan, en definitiva, lo que hace morar. El Mishkan es lo que hace morar a la Shejiná. El verbo es shakan, morar, y la activación del verbo es el Mishkan. En ese sentido, Mogdá es un verbo activo que provoca la acción. De manera que se puede entender que Mogdá es lo que hace arder. Y de esta apreciación nos surge la siguiente pregunta: ¿qué es lo que hace arder el fuego? ¿El fuego mismo? ¿La hoguera? ¿El altar? Porque el mandamiento es bastante claro. Haolá a la Mogdá, el Korban de Olá, el sacrificio de ascensión, estará sobre la Mogdá.
Sabemos que hay 3 elementos descritos en la Torá para que ese fuego ardiera. Uno es el fuego que descendió del cielo. Lo otro es la leña que los Kohanim, los sacerdotes, debían colocar constantemente para que ese fuego no se apagara. Y lo tercero es el viento, que provoca la oxigenación, por lo tanto una combustión. Entonces debemos intentar responder esta pregunta con una enseñanza del rabino jasídico Menachem Mendel Morgenstern, el Rebbe de Cox. Y él dice que la razón por la que la letra Mem en la palabra Mogdá es más pequeña es porque nos viene a enseñar que debemos aplacar el fuego de nuestra pasión en hechos y acciones concretas. Lo que nos quiere enseñar el Rebbe de Cox es que al principio de toda idea que el ser humano lleva a cabo, es mantenida por el fuego de la pasión. La pregunta es, ¿cuánta de esa pasión se mantiene ardiendo en el transcurso de llevar a cabo una tarea? Es más, ¿qué nos ocurre cuando ese fuego pasional comienza a extinguirse? Lo primero es perder el entusiasmo y perder las ganas de seguir, de continuar. El Eterno nos ayude a ser mayormente perseverantes, constantes, que personas guiadas, llevadas por el fuego de una pasión. El fuego de la pasión claramente puede llegar a consumirnos hasta agotarnos. Por tal motivo, el Rebbe de Cox dice que la mem más pequeña, llamada mem zeirá, en la palabra Mogdá, es debido a que la Torá nos viene a enseñar que lo importante de mantener ese fuego, para que no se apague, es principalmente apagar el fuego de nuestra pasión, la intención con la cual siempre empezamos a hacer las cosas, y mantenerlo con la constancia y con la disciplina. Rabbi Nachman de Breslov, en base a este pasaje de la Torá, enseñaba a sus alumnos un aforismo. El pasaje de la Torá dice: Vehaesh ala mizbeach tukadvo, el fuego del altar arderá en él. Y el rabino Nachman de Breslov enseñaba: Haesh sheli tukad ad viat Mashiach, mi fuego arderá hasta la llegada del Mashiach. ¿Cuál es el fuego? Mi fuego interior, mi convicción, mi fe. Haesh sheli, mi fuego, tukad, arderá ad viat, hasta que llegue Hamashiach, el Mashiach. La pregunta es: ¿cómo hacemos que ese fuego se mantenga encendido sin que se apague después de 2000 años de espera? El Eterno, bendito es, hizo su parte al hacer descender fuego sobre el altar. Eso es lo primero que nos enseña la Torá. Y la otra parte la debe hacer el sacerdote avivando el fuego, la llama, con la labor de alimentarlo con leña. Pero falta un ingrediente, como vimos anteriormente, que es el oxígeno, para que ese fuego siga haciendo combustión. Sabemos que el oxígeno está en el aire, y curiosamente, en la lengua hebrea, una de las formas para decir viento en hebreo es ruach, espíritu. ¿Qué quiere decir esto? Que la pasión del hombre siempre debe ser guiada por el Ruach HaKodesh, por el Espíritu Santo del Eterno. Y esto es lo que le enseña el apóstol Pablo a su discípulo. Nosotros honramos al apóstol Pablo en el judaísmo mesiánico como Rab Shaul. No le quitamos su investidura. Él tiene una investidura de maestro, y los maestros en el judaísmo se le llaman rabinos. Shaul, su nombre hebreo, es el nombre hebreo del apóstol Pablo, Rabino Shaul. Y en la segunda carta a Timoteos, él dice: te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti
por la imposición de mis manos. Porque no nos ha dado el eterno espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Adón, ni de mí, que soy preso suyo, sino participa de las aflicciones de la Besorá Tová, de las buenas nuevas, el Evangelio. Te aconsejo que avives el fuego del don de Dios. El fuego del altar arderá día y noche. El fuego que está en el altar. Tu altar. ¿Cuál es tu altar? Tu altar está en tu corazón. Y en tu corazón está el servicio que tú le entregas al Eterno. Del corazón mana la vida. Eso enseña la palabra, del corazón mana la vida. Te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti. El Eterno nos ayude a no bajar los brazos, a no ser apasionados, sino antes bien constantes. Shabbat Shalom.